bien, ahora corresponde hablar de economía. Ya está con nosotros Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, para abordar un tema clave, la recaudación tributaria. En ese sentido es necesario saber primero sobre su importancia y cómo beneficia al peruano de a pie. Mónica, un gusto como siempre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. Vamos a conversar hoy día, queridos oyentes, sobre este tema de la recaudación tributaria, que es un término un poco complejo, pero básicamente significa lo que el Estado obtiene del pago de nuestros impuestos. ¿Y por qué es importante, como señala Carlos, en qué nos ayuda que haya recaudación tributaria? Es básicamente la forma en la cual nosotros organizamos los servicios del Estado. Nosotros pagamos impuestos y a cambio el Estado tiene que darnos servicios, ¿no? Los servicios más básicos: salud, educación, el de transporte, pistas, infraestructura, ¿no? Esos son los tipos de servicios que obtenemos a cambio del pago de nuestros impuestos. Y esta recaudación tributaria evidentemente es un indicador fundamental para el Estado, para que sepa realmente si puede gastar o no puede gastar. En general, el Estado tiene varias fuentes de ingreso, pero el tema de los impuestos es la gran mayoría. El 60% de todo lo que recibe el Estado viene por este tema directo de los impuestos. Los impuestos más comunes, el más grande, de más recaudación, es el impuesto a la renta, el que pagamos cuando nos descuentan, los que estamos en planilla, ¿no? Nos descuentan todos los meses o damos recibos por honorarios, tal vez ahí tenemos algunas retenciones. O también, digamos, lo que se paga, lo que pagan las empresas mes a mes o regularizando una vez al año. Ese es el impuesto más grande, el impuesto a la renta. Luego viene el impuesto general a las ventas, el IGB, y luego, que es el 18% que pagamos todos cuando hacemos una compra, y luego vienen otros impuestos, ¿no? Como el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué ha pasado el 2022? Ya tenemos los reportes de la SUNAT de cierre de año, y destacan que ha habido una recaudación histórica. Ha subido bastante la recaudación el último año. De hecho, se estima que ha subido cerca del 5%, 4,8%. Hemos recaudado en total un número increíble, son 157.768 millones de soles, un número bastante importante. Pero cuando consideramos, digamos, los sectores que de verdad han aportado más o qué impuestos han aportado más, vemos que es el impuesto a la renta justamente de las empresas, y sobre todo ha habido un crecimiento importante en sectores como minería, hidrocarburos. Ha habido también todo este tema en servicios. Ha habido un crecimiento importante este año, justamente por la reactivación por un lado, y por otro lado por los altos precios del combustible, ¿no? Entonces por ahí es que ha venido más ingresos. Pero por ejemplo, no sé si recuerdan que ha habido exoneraciones del IGB, ha habido también exoneraciones del impuesto selectivo al consumo. Ya algunos combustibles no pagan impuesto selectivo al consumo. Esos son impuestos que la recaudación ha caído. Entonces, cuando vemos en la balanza, al final tenemos efectivamente más recaudación, lo cual va a permitir que el Estado tenga más recursos, pero esta recaudación aún se queda corta. Yo les cuento un dato muy corto, que es que nuestro grado de recaudación es de, digamos, hay un indicador que se llama la presión tributaria, es de 16,8% para el 2022, y estamos por debajo de países de América Latina. Estamos, por ejemplo, debajo de Brasil. En Brasil es 30%, de Chile, de Ecuador, de Colombia y de México, donde se pagan muchos más impuestos porque, digamos, aquí en Perú tenemos un grave problema de informalidad. Así que a eso es lo que les quería comentar el día de hoy, Jorge, Mónica, Carlos. Sí. Mónica, el tema de la presión tributaria y demás, ¿solo depende de SUNAT o se tiene que hacer un trabajo conjunto? No, es un trabajo conjunto. De hecho, hay un tema de simplificación de los impuestos, pero también hay algo que se llama la cultura tributaria, que en Perú no se tiene. Más bien nos consideramos vivos cuando no pagamos impuestos, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos de corregir, porque es un círculo vicioso. No pagamos impuestos, los servicios del Estado siguen siendo malos y no queremos pagar impuestos, ¿no? Entonces, la idea ahí es que empecemos con un cambio de chip para ser más formales, Jorge. Muy bien, Mónica, muchas gracias siempre por la explicación y compartir tu análisis y comentario con los oyentes de RPP. Muy buenos días, nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana. Muy buenos días. Bien, Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros. 6:57.